El barroco es el estilo artístico del siglo XVII y principios del XVIII. El término barroco fue utilizado de forma peyorativa, pues se consideraba una deformación del arte clásico. La pintura barroca se caracteriza por la primacía del color sobre el dibujo, el dominio de la profundidad y de la perspectiva aérea, la hegemonía de la luz, a menudo contrastada con la sombra, el desplazamiento de la escena principal, el dinamismo, conseguido mediante la composición asimétrica, la diagonal, los escorzos y las líneas curvas, la tensión escénica y el naturalismo, es decir, la búsqueda de la representación de la realidad sin rehuir los aspectos que pudieran resultar menos agradables. La pintura barroca española se caracterizó por su gran calidad y abundancia, hasta el punto de que el XVII es el siglo de oro de la pintura española. Para sintetizar la evolución estilística de la pintura barroca española, se pueden tomar como referencia los tres reinados del siglo XVII, con Felipe III en el trono, entre 1598 y 1621, la pintura se caracterizó por el naturalismo tenebrista con evocaciones manieristas. En el reinado de Felipe IV de 1621 a 1665, por la factura más suelta debido a la influencia de la pintura veneciana, y en el de Carlos II entre 1665 y 1700, la pintura siguió desmarcándose del naturalismo hasta hacerlo residual, y a la fuerte influencia veneciana se añadió la del barroco decorativo. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nació en la primera semana de junio de 1599 en Sevilla, donde trabajó como aprendiz en el taller de quien sería su suegro, el pintor y tratadista Francisco Pacheco. Gracias a la influencia del conde duque de Olivares, en 1623 fue nombrado por el rey Felipe IV pintor de cámara, puesto del que disfrutó hasta su muerte en Madrid el 6 de agosto de 1660. A partir de su designación como pintor del rey, Velázquez desarrolló toda su carrera en Madrid, exceptuando los 2 viajes que hizo a Italia, donde también pintó algunas de sus obras maestras. Velázquez pintó retratos, paisajes, acontecimientos históricos, escenas de género, obras religiosas y episodios de temática mitológica, como este triunfo de Baco, conocido popularmente como Los Borrachos. Velázquez fue uno de los más grandes pintores de la historia y su influencia ha sido enorme. El triunfo de Baco es un óleo sobre lienzo pintado por Velázquez en 1628 y 1629, transcurridos 5 años de su llegada a Madrid. Fue un encargo directo del rey Felipe IV, que pagó en julio de 1629 100 ducados por la obra. En 1636 estaba colgado en el dormitorio de verano del rey. En los inventarios antiguos, en 1666, se cita la obra como una historia de Baco coronando a uno de sus cofrades, y estaba colgada entonces en la Galería del Cierzo. Con la edificación del nuevo Palacio Real, la pintura fue trasladada allí. Los Borrachos es el nombre que le puso el pueblo de Madrid cuando pudo contemplarlo a partir de 1819 en el Museo del Prado, donde se conserva en la actualidad. Baco, el Dionisos griego, era el dios romano de la fertilidad y del vino, de la agricultura y del teatro. Las fiestas en su honor eran conocidas como bacanales. La pintura representa una escena mitológica con apariencia de pintura costumbrista. Lejos de la idealización propia de este tipo de escenas inspiradas en la mitología clásica, Velázquez la interpreta como si fuera una escena de la vida cotidiana,
incluso vulgar, siguiendo la estela del naturalismo. En este sentido, Camón Aznar escribió que Velázquez reprodujo en esta pintura un final de fiesta que aleja todo recuerdo mitológico y que es, sencillamente, un grosero canto al vino. Se trata de la primera obra de tema mitológico de Velázquez, novedad temática que el pintor cultivó previo conocimiento de las colecciones reales y de su relación con Rubens durante la segunda estancia de éste en la corte española, entre agosto de 1628 y abril de 1629, justo cuando Velázquez pinta Los borrachos. La obra representa a Dionisos o Baco, dios del vino, que con la embriaguez libera temporalmente a los hombres de sus problemas y preocupaciones, pues como escribió Dante, el vino siembra poesía en los corazones. El aspecto físico de Baco recuerda los modelos de Caravaggio. El dios está sentado sobre un barril, levemente desplazado hacia la izquierda del eje vertical central del cuadro, coronado con hojas de parra y coronando a su vez a otro personaje con una rama de hiedra. Baco tiene sobre sus piernas, a la usanza clásica, una túnica rosácea y otra blanca, dejando el torso desnudo. Su color de piel es mucho más claro que la del resto de los personajes de la escena, recurso que ha utilizado el pintor para identificar al personaje que representa la divinidad. A pesar de estar coronando a un hombre, Baco mira hacia la izquierda, como sin prestar atención a la acción que realiza. Su rostro tiene cierta idealización en contraste con el resto de figuras. A sus pies, como un pequeño bodegón a modo de ofrenda, Baco tiene una jarra y una botella de vidrio. Las figuras que acompañan a Baco son, en palabras de Camón Aznar, unos innobles personajes en los que la borrachera agudiza todos los rasgos plebeyos, muestra de una humanidad llena de lácaras. El hombre que está siendo coronado con hiedra por Baco aparece de rodillas e inclinado ante el dios, como orando ante una imagen religiosa, con una daga en la parte posterior de su cinto, en escorzo, siguiendo una línea diagonal que arranca en la capa del suelo situada en el ángulo inferior derecho. Continúa por el propio personaje coronado, sigue con el brazo derecho de Baco y concluye en el árbol del ángulo superior izquierdo. Al lado del dios, detrás, aparece un joven recostado que también luce corona, dejando caer su peso sobre el brazo derecho y que contempla la coronación con una copa en su mano izquierda. A la izquierda de la ceremonia de la coronación, 5 personajes con apariencia de extracción popular e indumentaria de la época se agrupan en actitudes diversas. 2 de ellos, los más cercanos a Baco, parecen estar borrachos y miran sonrientes al espectador como invitándole a beber o como teniendo a gala que ellos ya lo están haciendo. El del sombrero parece ofrecernos vino en un tazón de loza blanca. A la izquierda, en el ángulo inferior, otro personaje casi en penumbra, de espaldas, sin mostrar el rostro, pero también coronado, sirve de repoussoir, es decir, como elemento de primer plano para retrasar y dar profundidad a la escena principal. Los objetos del suelo
están tratados con un excepcional cuidado, con brillos y texturas que recuerdan los bodegones de la etapa sevillana del pintor. Velázquez dispuso a los personajes del cuadro en un espacio relativamente pequeño y en un plano inmediato al espectador, a pesar de lo cual consiguió dotar al conjunto de cierta variedad y de sensación de profundidad a la escena. Los personajes de los ángulos inferior izquierdo y superior derecho, concebidos como grandes manchas pardas, marcan el primer plano y el más alejado de las figuras respectivamente, y fuerzan una visual diagonal contrapuesta a la dominante sobre el rectángulo que forman el conjunto de los personajes. Las figuras están colocadas en una especie de friso dinamizado por las diagonales y escorzos mencionados. Si atendemos a la diagonal dominante de la composición, en el ángulo inferior izquierdo del rectángulo figuran los personajes coronados y en el superior derecho los no coronados. Las figuras están compuestas mediante gruesos contornos de precisas pinceladas. Sobre el significado, algunos expertos consideran que el personaje postrado puede ser un poeta, pues la hiedra con la que está siendo coronado es un atributo de los poetas. Quien oficia la coronación es Baco y no Apolo, pues se consideraba que el consumo del vino estimulaba e inspiraba la creación poética. La daga a la espalda del coronado, al que algunos atribuyen la condición de soldado, quizá esté significando que el poeta coronado no fuera especialmente recomendable, pues este arma simbolizaba la traición. El coronado podría ser también un pintor, teniendo en cuenta, además, el lema horaciano ut pictura poesis, ya que ambas comparten el mismo proceso creativo, defendiendo la nobleza del arte de la pintura y su condición intelectual. Relacionado con esto, hay quien sugiere que el personaje coronado por Baco sea el propio Velázquez, y los groseros y viles ebrios que completan la escena, algunos pintores cortesanos celosos y envidiosos del ascenso de Velázquez. Otras interpretaciones defienden que en este triunfo de Baco, Velázquez quiso ridiculizar la fábula mitológica, de ahí el aspecto burlesco y el envilecimiento que transmiten los personajes, en línea con la extendida consideración entre la sociedad del siglo XVII en la que Baco era visto como la encarnación del lado más oscuro del alma humana y que tenía su reflejo en la poesía y en el teatro español de la época. También hay quien ha interpretado este triunfo de Baco en clave de propaganda política, teniendo en cuenta que el cuadro fue un encargo regio, de tal forma que el mensaje de la obra sería la protección dispensada por la corona española a la creación artística, a la que recompensa reconociendo y premiando la capacidad creativa. Algunos teóricos consideran que esta pintura de Velázquez es una exaltación de la verdad, considerando el vino como un medio para alcanzarla, in vino veritas, en expresión de Plinio el Viejo. Desde una perspectiva más prosaica, hay quien ha visto en los borrachos un significado de orden más popular, pues buena parte de las gentes del común tenían cierta inclinación por el consumo del vino, que además de los efectos placenteros que producía, servía para liberar al pueblo de la dura realidad cotidiana, muchas veces precaria. Esta teoría está respaldada por un grabado de Jan Sarredan de 1596,
versión de un original de Hendrik Goltzius que incluía una poesía de Cornelis Sonaeus, aludiendo a Baco como dios que propiciaba el alivio de las desventuras por el consumo del vino. En esta misma línea, Velázquez tenía en su biblioteca La filosofía secreta, libro escrito por Juan Pérez de Moya en 1585, que identificaba a Baco como el dios que rescataba a los esclavos cuando bebían vino. El vino en el siglo de oro, en tiempos de Velázquez, tenía un arraigado protagonismo transversal y era un elemento de integración social muy potente. El médico Juan Sorapán de Rieros, en su obra Medicina Española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua, publicada en 1615, escribió: «El vino trastorna a sus amadores el entendimiento, háceles más sin razón que brutos animales, furiosos, ridículos, miserables habladores, pierden el color del rostro, traen las mejillas caídas, los ojos ensangrentados, las manos temblando, inquietos y olvidados de sí propios, hablando mil desvaríos, descubriendo sus secretos, haciéndoles descompuestas zancadillas y traspiés, y dándose a rienda suelta tras todo género de vicios indignos de nombrar a oídos castos». Pero seguidamente el mismo médico loa las propiedades del vino. Es alimento saluterizado, calienta a los resfriados, engorda a los exhaustos, da color a los descoloridos, despierta a los ingenios, hace graciosos poetas, alegra al triste melancólico, restaura instantáneamente el espíritu perdido, alarga la vida y conserva la salud, hace decir verdades, mueve sudor y orina, concilia sueño y, en suma, es único sustentáculo y refrigerio de la vida humana, así usado como alimento, como bebiéndolo por bebida o tomándolo como medicamento. El texto de Juan Sorapán evidencia la radical contradicción que el vino suscitaba, las advertencias sobre sus consecuencias nocivas para quien lo consumía en exceso y la defensa de su ingesta moderada, como sentenció Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española, publicado en 1611. Los provechos del vino y sus daños corren a las parejas, y todo consiste en la moderación de su bebida. Esta valoración está en consonancia con lo que se lee en el bíblico libro del Eclesiástico. El vino es vida para el hombre si lo bebe con moderación. ¿Qué vida es esa donde falta el vino? Desde el principio fue creado para dar alegría, alegría para el corazón, gozo y contento. Eso es el vino bebido a su tiempo y con cuidado, dolor de cabeza, amargura y deshonra. Eso es el vino bebido con ardor apasionado.